próximo domingo, hermanos. Hay semáforo verde, hay toallitas con cloro para que limpie su lugar, su micrófono, todo lo que ocupe. Es la publicidad, ¿no? Hay cubrebocas de Siervo Fiel también. No sé por qué les iba a preguntar si me escuchan, pero ustedes sí me escuchan, ¿no? Tenemos en línea muchísima gente y también aquí hay muchísima gente. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan todos ustedes que están en línea acá, hermanos? Probablemente ocupemos todo el espacio de allá, ¿verdad? Les ponemos una lona así, ¿cómo no? ¿Por qué no? Sean bienvenidos todos, ya sea que estés en línea, ¿verdad? Que estés virtual o que estés aquí presencial. Eh, Algo que de alguna manera nos caracteriza como iglesia es la formalidad que le damos a nuestro servicio, ¿verdad? Es la reverencia que tenemos hacia Dios, mostrando orden en las cosas que hacemos y siempre buscamos hacerlo a la perfección, a la mayor perfección posible, ¿verdad? Entonces, yo pensaba hace un momento porque en algunas iglesias esa formalidad se ha perdido, ¿no? Se ha relajado muchísimo y que las cosas salgan bien o no salgan bien, no es algo que realmente repercuta en lo que están haciendo. Eh, Estos días que hemos tenido nuestras reuniones de las dos modalidades, el día de hoy la reunión en Zoom ha estado súper bien, ¿no? Porque todo se ha cumplido bien, ellos pudieron ver las letras de los cantos, ellos están escuchando lo que estamos haciendo de este lado perfecto, ¿no? Y ahora nos falló de este lado el proyector con la letra para los que estamos presenciales, entonces son situaciones que estamos tratando de perfeccionar cada vez, ¿no? Yo la verdad le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada hermano que ha venido aquí cada sábado, bueno, ahora el viernes también hubo quien vino a apoyarnos, ¿verdad? Aquí con la parte de la limpieza, organizar las cosas para que todo esté bien para el fin de semana. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno, porque yo sé que lo hacen motivados porque el Espíritu Santo les hace tener ese sentir, ¿verdad? De poder apoyar a su iglesia, a su comunidad de fe de esa manera, ¿no? No estoy de ninguna manera diciendo, oye, que los que no vinieron están mal o por qué no vienen, no, sino simplemente estoy dando un agradecimiento para quienes disponen su tiempo, disponen sus recursos también para poder venir a apoyar a su iglesia de esta forma. Entonces, un agradecimiento para todos ustedes que han estado apoyando cada día, ¿verdad? Que hemos estado viniendo a hacer algunas labores de limpieza y mantenimiento. Y también le quiero dar gracias a todos y cada uno de ustedes por su permanencia, por su perseverancia, por su constancia, porque eso habla de que usted está siguiendo a Cristo, de que usted está siguiendo a Dios, que no importa si sea en su computadora, en su teléfono o aquí presencial, usted quiere rendir su culto a Dios. Y de eso se trata precisamente de lo que estamos hablando aquí cada domingo en cada predicación. El hecho de que nosotros podamos entender que como un inicio espiritual que tuvimos, ese día que nosotros nacimos de nuevo, algo sucedió en nuestras vidas. Algo sucedió, definitivamente algo pasó. ¿Se imaginaba usted antes de ser creyente o de ser cristiano el estar preocupado por venir los domingos a la iglesia? ¿El estar preocupado por estar en un estudio bíblico en la semana? ¿El estar preocupado por leer su Biblia de manera cotidiana? ¿El estar orando? ¿Se imaginaba usted así alguna vez? ¿Antes de conocer a Cristo? Yo no, la verdad, no. Yo conocí a Cristo joven, ¿verdad? Pero antes de ello, pues obviamente mi enfoque era distinto. Yo buscaba divertirme, buscaba tener cosas en que ocuparme, buscaba probablemente cómo hacer dinero, cómo congraciarme con mis amigos, con mis padres, ¿verdad? Pero pues no me importaba lo que Dios opinara de mí. Y yo sé que cuando conociste a Cristo, esa perspectiva cambió o debió cambiar. Entonces, cuando hablamos nosotros de tener un inicio espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de que tengamos un avance en nuestra vida espiritual,
que tengamos ese avance no en tiempo, ¿verdad?, de permanencia en la iglesia o los años que tú tienes en Cristo, sino que realmente la transformación de tu vida refleje eso de una manera cotidiana, de una manera práctica y no de una manera teórica, ¿no? Porque podemos tener muchas buenas intenciones y no estar reflejadas precisamente en la manera en la que vivimos cotidianamente. Entonces, llegamos al punto en donde dijimos, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión de consagrarnos a Dios, una decisión de ser santos, porque Dios es santo. Y es lo que demanda de nosotros nuestra obediencia y nuestra santidad. Más allá de que ofrezcamos sacrificios o que hagamos cuantiosas ofrendas o que vengamos a la iglesia o que estemos en todos los estudios, Dios quiere que nosotros obedezcamos. Lo que hacemos aquí es simplemente predicar la palabra de Dios, que tú la conozcas, que la entiendas, pero lo que Dios quiere de ti es que la obedezcas. A mí no me beneficia nada que vengas. A mí no me beneficia nada que te conectes. Hoy sí me dirijo también a las personas que están en Zoom. El primer día le decía a un hermano, creo que los ignoré completamente por la emoción de verme aquí presencial con los que pudieron venir, ¿verdad? Ustedes discúlpenme, pero qué bueno que pueden estar en línea. Ahora sí los estoy viendo, aquí los tengo a todos. Entonces, me da gusto verles también en línea. Entonces, eso es lo importante. Que la palabra de Dios que usted escucha, la palabra de Dios que usted alcanza a retener, ¿verdad? En los estudios, en los diferentes espacios que tenemos para enseñársela, para predicarla, usted la pueda retener y la pueda llevar por obra. Eso es guardar la palabra de Dios, hacerla, ¿verdad? Llevarla a la práctica. Y en el estudio que estamos revisando ahora en esta nueva serie, Cristo, una experiencia de vida. ¿De qué se trata esto? Precisamente de que entendamos de que toda esa teoría la tenemos que aterrizar en una forma práctica de vivir. Les ponía ejemplos reales de personas que han caminado por aquí, que han pasado por aquí, ¿verdad? Y que han tenido esa decisión, que han tenido ese propósito, esa intención de santificarse para adorar a Dios, para agradar a Dios con su vida. En el capítulo 1 de Filipenses, que lo estuvimos revisando la semana pasada junto con toda esta introducción que hicimos de las series pasadas, encontrábamos 3 puntos principales que nos presenta el apóstol Pablo, ¿verdad? Si ubíquese en Filipenses, hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Filipenses, pero veíamos 3 puntos muy importantes a destacar de lo que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Hablábamos del gozo, ¿verdad? Del gozo a pesar de las dificultades, el gozo a pesar de las circunstancias. Decíamos que Filipenses es una carta de puro gozo. La palabra gozo se repite varias veces, más de 10 veces en este libro. Y sí, la persona que escribe en Filipenses 4:4, que es el apóstol Pablo, dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Él está encadenado, está con una guardia que lo está cuidando, ¿verdad? Está privado de su libertad. Y él les dice a los que están afuera, estén gozosos. Estén gozosos. Lo primero que rescatamos del capítulo 1 es cómo nos habla acerca de su comunión que tiene con la iglesia. Y a veces decimos, ¿para qué vamos a la iglesia? Si acá en línea estamos bien, ¿verdad? Y qué bueno que lo hemos podido experimentar en línea porque hemos entendido lo que es el tener comunión con los hermanos a distancia a través de la bendición, ¿verdad? De los aparatos tecnológicos, los aparatos digitales y de la tecnología y las comunicaciones. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y siempre les dije, cuando ustedes dicen, pues aunque sea por este medio, no, gracias a Dios por este medio. Y hoy en día puedo decir, gracias a Dios porque estamos presenciales. Y entonces el apóstol Pablo decía, es que yo les amo entrañablemente. Y hoy me gustaría que voltearas al de la derecha, al de la izquierda y le digas, ¿sabes qué, hermano? Te amo entrañablemente. ¿Podrías hacerlo? Hazlo. Sí, unos están mandando hasta abracito así, ¿verdad? Abrazo virtual. Sí, amén virtual, todo virtual. Hermanos, amémonos entrañablemente, prefirámonos entre hermanos de fe, ¿verdad? Prefirámonos a nosotros, amémonos nosotros y apoyémonos nosotros, oremos los unos por los otros, exhortémonos los unos a los otros. Y eso demuestra que la comunión
entre los creyentes es esencial para la vida del cristiano. Somos seres sociales. Ya lo habíamos mencionado en algún momento. Dios no quiere que usted se vaya allá a un cerro a meter a una cueva y que coma hierbitas nada más y que se esté flagelando todos los días ahí con lo que encuentre. Dios no quiere eso. Y hoy precisamente vamos a revisar esa parte, cómo nos la expone el apóstol Pablo. Obviamente le escribe a la iglesia de Filipos, pero nos lo dice a nosotros también. ¿Cómo tener gozo a pesar de las personas que nos rodean? Capítulo 1, gozo a pesar de las circunstancias. Capítulo 2, gozo a pesar de las personas. En el capítulo 1, como les decía, 3 puntos muy importantes. El primero, la importancia de la comunión como creyentes y el profesarnos ese amor entrañable entre nosotros. El propósito clarísimo de Pablo, predicar el evangelio. El propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de que Cristo viniera es salvar al mundo, no condenarlo. Y el propósito de los discípulos, ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizarles y enseñarles a obedecer esto, ¿verdad? La palabra de Dios que está contenida en nuestra Biblia. ¿Y cuál es nuestro propósito? Pablo lo dice. Primero dice, qué padre que tengo comunión con ustedes, los amo y ustedes me aman y tienen cuidado de mí. ¿Y saben qué? A pesar de que estoy aquí en la cárcel, el evangelio está siendo predicado y eso debería ser motivo de gozo de todos ustedes. Decía, sea por bien o sea por mal, sea por contienda o sea para honra de Dios, ¿verdad? Él decía, el evangelio se está predicando. ¿Sí? Entonces, manifiesta también cuál es el propósito que debe ocuparnos y ese propósito debería darnos gozo. Y ahí encontramos, ¿verdad?, el versículo clave del capítulo 1, que fue el 21, y que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero, sé que voy a la presencia de Dios y que va a ser lo mejor que me pudo haber pasado. Pero si estoy aquí con ustedes, gloria a Dios, porque podemos gozarnos juntos en la palabra de Dios. Y podemos predicar el evangelio y podemos ver cómo se convierten más almas cada día. Ese era el gozo de Pablo. Y es lo que le transmitía a los filipenses. Gócense. Gócense conmigo por eso. En ningún momento les habló de su sufrimiento en la cárcel, solo les dijo, pues estoy aquí en la cárcel, ¿no? Desde aquí los saludo. Como diciendo, estamos acá en Siervo Fiel, en Ejidos de San Andrés y a todos los de Zoom. Hola. Saludos desde acá que estamos gozosos de este lado y queremos que estén gozosos de aquel lado. Oigan, ya habíamos quedado en que íbamos a prender nuestras pantallas, ¿eh? O sea, ya los vi que no están prendiendo sus cámaras, entonces préndanlas por favor. Queremos vernos, pronto los vamos a tener aquí para que también los vean los que estamos de este lado. Pero bueno, el tercer punto que nos presenta Pablo en el capítulo 1 es precisamente, como dijimos, de lo que se trataba el capítulo 1, ¿no? De estar firmes en el sufrimiento. Porque invariablemente, cristiano, vas a sufrir si quieres seguir a Cristo. Versículo 29 del capítulo 1 de Filipenses. Búscalo ahí en tu Biblia. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Oiga, pero es que a mí me dijeron que si yo estaba en Cristo todo me iba a ir bien. Pues la Biblia no dice eso. Aquí dice que si estás en Cristo vas a sufrir. Y el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y qué bonito el Salmo 23, ¿verdad? Cuando habla y dice, porque dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Eso qué significa? ¿Que el salmista siempre iba a estar bien? No. Y te digo algo, estamos viviendo en un valle de sombra de muerte hoy. Porque hay defunciones. Hay defunciones, porque hay contagios, porque hay pandemia, sí. Pero dice el Señor, yo estaré contigo, yo estaré a tu lado, mi vara, mi callado, te van a infundir aliento. Y a eso venimos aquí, hermanos, a animarnos, ¿verdad? A estimularnos al amor, a las buenas obras y a decir, estamos en pandemia, pero
tenemos gozo. Y ese gozo no se basa en las circunstancias que tenemos alrededor. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a encontrar en el capítulo 2 de Filipenses? El versículo que encuentro como el importante o la clave, por así decirlo, el que representa lo que enseña este capítulo, es el versículo 15. Filipenses 2:15. Dice ahí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. No en el cerro, no en el convento, no en el Tíbet, allá con los monjes, ¿no? Dice, en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Pero cómo? En medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cómo seremos luminares si no resplandecemos? Si estamos igual de oscuros que esta generación en la que estamos. Bueno, precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Acompáñame a orar para poder adentrarnos en este pasaje. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, en cuanto a tu propósito para con nosotros. Y gracias porque en nosotros empezaste este propósito, Señor, porque nos has dado la salvación, porque nos has dado la vida eterna, nos has dado el perdón de nuestros pecados, Señor. Pero tú quieres que te obedezcamos, Señor. Tú quieres que te obedezcamos y que prediquemos tu palabra. Tú quieres que nosotros resplandezcamos en medio de esta generación maligna y perversa, Señor, que seamos luz, porque eso es lo que dijo Jesús, Señor, que somos luz, que somos sal, que somos tantas cosas que si no estuviéramos en esta tierra estaría todavía más perdida de lo que está, Señor. Ayúdanos a tener conciencia, Padre, de que nosotros somos esa luz, esa sal que este mundo necesita. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vaya ahí a su capítulo 2 de Filipenses, que es lo que vamos a leer esta tarde. Me acomodo. Muy bien, empezando el capítulo 2, empieza con esta partícula, ¿verdad? El capítulo dice, por tanto, y eso le da una conclusión o un cierre a lo que viene diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1. Concluye lo que dice el capítulo 1. Y ahora, lo que vamos a ver en este capítulo 2 es una presentación práctica, ¿verdad? Sí, porque si el evangelio es real, si el evangelio que está presentando Pablo, el evangelio que está viviendo Pablo, el evangelio que está predicando Pablo es real, pues entonces también debería tener un efecto real en nosotros, ¿sí? ¿En quiénes? Pues en los creyentes. Entonces, en este capítulo 2, pues nos vamos a encontrar cómo Pablo trata con nuestro carácter en nuestra vida cristiana, y primero vamos a encontrar cómo nos lo pide, ¿verdad? Nos lo pide precisamente apelando a la experiencia de vida que podemos tener como cristianos en un inicio. Y vean lo que dicen los versículos 1 y 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el versículo 2, completad mi gozo. ¿Cómo? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como les mencionaba la semana pasada, a diferencia de las demás cartas, aquí el apóstol Pablo no llega estableciendo su autoridad y diciéndoles, a ver, yo, apóstol de Jesucristo, Pablo, les digo, hagan esto otro, esto está mal, esto mejor así, ya vi que ahí andan en pecado, ya vi que no están procurando los mejores dones, ya vi que se les metieron los judaizantes, ya vi. En este caso, ¿cómo empezó? Con todo el amor, ¿verdad? Dirigiéndoles esta carta y diciéndoles, estén gozosos porque el evangelio se está predicando. Y aquí les dice, bueno, pero les está diciendo entonces completen mi gozo. Pues sí, él está gozoso por lo que está pasando. Dice, completen mi gozo también, sintiendo lo mismo. Estén unánimes, estén unidos en lo que creen, en lo que piensan, en lo que han recibido. Y encontramos aquí estas
motivaciones espirituales, por así decirlo, que les da, ¿verdad? O sea, podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos estas motivaciones. Estas motivaciones que son, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si Cristo te ha consolado, si tienes alguna comunión en el Espíritu, si has recibido algún consuelo de amor, ¿verdad? Algún afecto entrañable, alguna misericordia, entonces puedes completar el gozo de Pablo, ¿no? Dice, ¿cómo? Sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Y este versículo 3 que vamos a leer a continuación es lo que yo les he mencionado, ¿verdad? Que para mí es la definición bíblica de lo que es la humildad. Porque a veces decimos, no, yo soy humilde porque vivo de una manera sencilla y modesta. Bueno, a veces no, yo soy humilde porque pues, no me creo mucho, ¿no? O porque soy pobre, ¿no? A veces decimos, no, es que soy de extracción humilde, ¿no? Si no, también usamos esa frase. Pero lea lo que dice el versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es la humildad definida en la Biblia. Que tú consideres a los demás como superiores a ti mismo. De esa manera, jamás vas a tener soberbia, porque la soberbia es precisamente sentirte superior a alguien más, ¿no? O en comparativa con alguien más. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo, sean de un mismo sentir, todos unánimes. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido la consolación de Cristo, porque todos estamos en el mismo amor, porque el Señor ha tenido misericordia de todos nosotros y entonces no podemos ser soberbios. Seamos humildes, sintamos lo mismo. Considera a los demás como superiores a ti mismo y te aseguro que nunca tendrás problemas de soberbia. Y entonces nos empieza a hablar acerca de lo que podríamos mencionar, ¿verdad? Que en nuestra comunión como cristianos podrían ser algunas obligaciones espirituales. ¿Por qué obligaciones espirituales? Porque es algo que nos debemos los unos a los otros para manifestarnos el amor, ¿sí? ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a ver lo que dice ahora del 2 al 4, ya leímos el 2, pero dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores, como superiores a él mismo. Y dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y remata con el 5, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces nos está invitando a que tengamos esa responsabilidad espiritual también. ¿Y de qué es esa responsabilidad? Bueno, en primer lugar habla de armonía, ¿verdad? De estar unánimes, de sentir una misma cosa, sintiendo lo mismo. Sentir lo mismo es tener el mismo propósito. ¿Qué propósito? Ya lo bajamos, ¿verdad? El propósito del Padre, el propósito de Jesús, el propósito de los discípulos es nuestro propósito. Que el Evangelio sea predicado. Unidad de propósito, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor. ¿Cuál amor? Pues el amor por la palabra de Dios, ¿verdad? El amor por Dios mismo, por la obra de Dios, por el hombre y las mujeres de Dios, por el reino de Dios. Unánimes, todos juntos. Hay un dicho secular, ¿no? Que dice que la unión hace la fuerza. ¿Y qué dice Eclesiastés? Que 2 son mejor que 1. Entonces imagínense 30, ¿verdad? Entonces, eso también lo vivimos en la oración colectiva, ¿no? ¿Por qué oramos de manera colectiva? ¿Por qué oramos juntos? Pues porque la oración del justo puede mucho. Y la oración de 30 justos, pues puede 30 veces mucho, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo, dice el Señor que Él nos responde, ¿verdad? Y pues hablamos entonces eso de estar en armonía, de sentir una misma cosa, de tener humildad todos y tener una vida de utilidad. Dice en el último versículo que leímos, bueno, en el 4, no mirando por lo nuestro nada más, sino mirando también por lo de los demás. Muchas veces hemos dicho en esta iglesia a nuestras visitas, ¿verdad? Que hoy en día algunas de nuestras visitas ya no son visitas, son parte realmente de esta comunidad de fe. Y les hemos dicho, ¿en qué te podemos ayudar? En algún momento hasta le ofrecimos un refrigerador a alguien, creo, ¿verdad? Ya no nos dijeron si sí o si no, pero para eso estamos, ¿verdad? Para ayudarnos los unos a los otros.
Entonces, esta es tu comunidad de fe. Y si tienes una necesidad, externalo, porque todos somos hermanos. Y esa es una de las cosas que Dios demanda de nosotros, que vivamos una vida útil a los demás. ¿Cómo vive el mundo? El mundo no se preocupa de los demás. Se preocupa por sus propios intereses, se preocupa por sus propias necesidades y nunca ve las necesidades de los demás. Y yo hoy te quiero hacer una invitación especial, a que reflexiones en qué tanto te estás preocupando tú por los demás. ¿Qué tanto te estás preocupando por los demás? Hermano Hugo, es que yo tengo mi lista de todos los hermanos de la iglesia y toda la semana oro por ellos. Gracias a Dios por tu vida. ¿Sabe? Hemos implementado lo que se denomina el ministerio de asimilación en la iglesia, en el cual muchos de ustedes están participando. Pero realmente el ministerio de asimilación en la iglesia lo deberíamos hacer todos. Todos somos parte de ese ministerio. Yo sé que algunos de nuestras visitas dirán, bueno, ¿y qué es eso de la asimilación? Bueno, asimilar a alguien es integrarlo, cobijarlo, cuidarlo, ¿verdad? Saludarlo, invitarlo, preguntarle cómo estás, preguntarle, ¿tienes alguna necesidad? ¿Puedo orar por ti? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? De eso se trata, asimilar a alguien al cuerpo de Cristo, integrarlo al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tanto te estás preocupando por los demás? Si te fijas, mayormente nosotros nos estamos preocupando en la semana cuando tú trabajas, cuando tú estudias, que inviertes la mayor parte de tu tiempo en esas actividades. Realmente, ¿quién es el beneficiario de eso que estás haciendo? Tú, ¿verdad? Nosotros mismos. Ahora, ¿qué tanto estás pensando en los demás? Incluso cuando vienes a la iglesia, ¿no? Piensas más en ti mismo que en los demás. Entonces, te invito a que hagas esa reflexión, porque es algo de lo que menciona aquí Pablo. Dice, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No es que te olvides de ti, sino que también pienses en los demás. Si tú tienes que comer, te preguntas si los demás tienen que comer. Si tú tienes para tu pasaje, ¿verdad? Le preguntas a alguien más, oye, ¿tú tienes cómo llegar a la iglesia? A lo mejor parte de las personas que están en línea o que nos están viendo virtualmente por el Zoom, no tuvieron el día de hoy para su pasaje. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Bueno, es importante lo que dice el versículo 3, ¿verdad? Hablando acerca de la humildad, porque a veces no somos humildes tampoco para recibir. Y lo que yo les estoy diciendo a ustedes el día de hoy es que si nos vamos a preocupar los unos por los otros, pues es que dejen también que nos preocupemos por ustedes. Porque a veces tenemos una necesidad y no la externamos porque nos da pena, porque decimos, no, ¿qué van a decir de mí? Y van a decir que soy un flojo porque no tengo trabajo, ya tengo 6 meses y no encuentro nada y pues no tengo cómo ir a la iglesia y quieren que vaya, pues no puedo. Entonces, es importante que te comuniques, es importante que lo digas. Nosotros, tu iglesia, nosotros, tu comunidad de fe, nosotros, tus hermanos, como nos dijimos hace rato, te amo entrañablemente, nos amamos entrañablemente y eso es lo que demanda Dios de nosotros. Entonces, esa obligación espiritual entre nosotros es tener una vida de armonía con todas esas cosas en común, tener una vida de humildad, considerándonos todos a los demás como superiores, ¿verdad? No queriendo ser ni siendo más que otros y teniendo una vida de utilidad, hermanos. El de vernos los unos a los otros también. Y dice, sean de un mismo sentir. ¿Cuál sentir? Bueno, te invito a que leamos ahora lo que dice del versículo 5 al versículo 11, ahí en Filipenses 2. Porque nos habla de este sentir, del sentir que tuvo Cristo. Dice, a partir del 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, por lo cual Dios, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El sentir que tuvo Cristo es lo que nos está invitando Pablo a tener, ese mismo sentir, ese mismo
sentir. Y entonces Pablo usa como ejemplo a Jesucristo. Es el ejemplo perfecto en cuanto a la mentalidad que como cristianos deberíamos tener. Y vamos a mencionar 5 cosas importantes en este sentir de Cristo. El primero es que este sentir incluye una elección, una decisión, porque ahí dice, no estimó el ser igual a Dios. Él tomó la decisión de asumir ese rol, esa función. ¿Cuál función? Pues la de hacer la voluntad de Dios. Él buscó hacer la voluntad de Dios y encontramos varios versículos en donde entendemos que Jesús a toda costa quería hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan en Juan 4 cuando la tentación de Jesús, él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió? Y encontramos en Juan 9:4 también, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Y cuando estaban en Getsemaní orando, ¿se acuerdan? Cuando dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el sentir de Cristo, en primer lugar, es tomar una decisión voluntaria. ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más involucra esto? El sentir de Cristo. Bueno, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, dice que se hizo semejante a los hombres. ¿De qué nos habla esto? De que hubo un cambio. El deseo de hacer la voluntad de Dios implica un cambio. Avanzar y cambiar. Avanzar y cambiar. Él se hizo semejante a los hombres. Adoptó una condición de hombre. O sea, era tal la pasión de Cristo por cumplir el propósito, la voluntad del Padre, que estuvo dispuesto a cambiar con la finalidad de lograrlo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a cambiar para hacer la voluntad de Dios? A veces, seguimos arguyendo, ¿verdad? Es que así soy. Es que así han sido todos en mi casa y yo pues soy así. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y no es para que lo pegues en tu carro ahí, soy una nueva criatura, sino es para que lo vivas, ¿verdad? Para que lo demuestres y que estés dispuesto a cambiar por el propósito correcto, ¿no? Que es hacer la voluntad de Dios. El ejemplo es Cristo. El sentir de Cristo fue escoger hacer la voluntad de Dios y también someterse a un cambio para poder hacerlo. ¿Qué más involucra el sentir de Cristo? Involucra un compromiso. Vamos a seguir leyendo. Dice, y estando en la condición de hombre, en el 8, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir de Cristo involucra un compromiso. Un compromiso. Se hizo obediente hasta la muerte. Se comprometió a hacer la voluntad de Dios y eso lo llevó a la muerte. Eso es el precio de la obediencia. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir de Cristo. Escoger hacer la voluntad de Dios. Escoger tener un cambio para poder cumplir la voluntad de Dios. Y ser obediente con compromiso. Hasta lo último. Hasta lo último. Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esto trae una recompensa. Esto trae una recompensa. El sentir de Cristo trae una recompensa. Vean lo que dice a continuación la lectura también. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Dios lo acreditó como algo máximo, ¿no? Como una eminencia, lo puso sobre todo, porque Él fue obediente hasta la muerte. Hay una recompensa. Dios responde cuando sus siervos, cuando sus discípulos cumplen su voluntad y recompensa a aquellos que pagan el precio. Así es. Dios sí recompensa a aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús como Él lo demanda, ¿verdad? Dios de ninguna manera se va a olvidar de aquellos que lo han dado todo para cumplir su voluntad. Entonces, hay ese reconocimiento, hay ese reconocimiento, esa premiación, por así decirlo, de parte de Dios. Dice que lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué más tiene el sentir de Cristo, verdad? ¿Qué más implica? Pues también implica el reconocimiento.
Además de ponerlo sobre todo, dice que le dio ese gran nombre. Y encontramos varias personas, ¿verdad?, en la historia bíblica que han recibido ese premio, ese reconocimiento de parte de Dios. El ponerlos en eminencia, el decir, lo lograron. Han sido galardonados. Como dice en la Escritura, ¿verdad?, algo que hace referencia al nombre de nuestra iglesia. Buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos escuchar esas palabras nosotros. Pero, ¿tienes el mismo sentir que tuvo Cristo? Es importante, ¿verdad? Esa parte. Por eso le dice Pablo, tengan un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de Cristo, el escoger hacer la voluntad de Dios, el estar dispuestos a cambiar para hacer la voluntad de Dios y el tener compromiso para hacer la voluntad de Dios. Y entonces viene el galardón y entonces viene el reconocimiento. Así es. Tenemos a Abraham, ¿verdad?, que fue conocido como el amigo de Dios. Moisés, que fue conocido como el que habló cara a cara con Dios, que bajaba del Sinaí así brillando, como luego les digo que llegan el lunes a sus trabajos y escuelas, ¿verdad? Después de un domingo de predicación así poderosa. Llegan brillando y parece que bajaron del Sinaí con sus tablas y sus tablets llenas de la gloria de Dios, ¿verdad? Josué fue magnificado también ante los ojos del pueblo. Fue un gran líder, ¿verdad? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, Juan el Bautista fue mencionado, ¿verdad?, como el profeta más grande nacido de mujer. Y a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Dios va a honrar a todos aquellos que demos todo, hermano. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo, ¿verdad? A que tengamos ese sentir, a que tengamos ese sentir. Continuamos con la lectura, ¿verdad? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo esto para que Dios sea glorificado. Que tú puedas tener el sentir de Cristo en tu vida es lo que te va a ayudar a hacer, a cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, y es darle gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Y la parte que sigue precisamente nos introduce al meollo del asunto de este capítulo, ¿verdad? Una vez que Pablo nos dice, estemos todos unidos, tengamos el mismo sentir, hemos recibido tanto de parte de Dios que lo único que podemos hacer es tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Ese compromiso para cumplir con la voluntad de Dios. Te invito a que leas conmigo a partir del 12, versículo 12, capítulo 2 de Filipenses. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, qué padre sería que nos dijera el Señor eso, ¿verdad? Iglesia Bautista, Siervo Fiel, Misionera de Tlalnepantla y todo lo demás, AR, por cierto. Como ustedes siempre han obedecido, ¡wow! Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o no solamente cuando está el pastor, ¿verdad? Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Una vez que teniendo el sentir de Cristo, ¿qué sigue? El reflejarlo a los demás. La responsabilidad de nosotros como cristianos precisamente es exteriorizar, ¿verdad? O mostrar de una forma visible lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Así como sabemos, ¿verdad?, que lo que contamina al hombre no viene de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, o sea, que el mal está en nosotros y el mal sale de nosotros. De igual forma, ahora que el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo está produciendo su fruto en ti, eso debería exteriorizarse, debería manifestarse al exterior para que los demás puedan, ¿qué? Glorificar a Dios, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Dice, para gloria
de Dios Padre, el final del versículo 11. Entonces, el andar del creyente, ¿verdad? El andar del creyente. Por tanto, otra vez, ¿no? Por tanto, se refiere a que el sentir de Cristo que está mostrando anteriormente, ahora nos invita a que lo vivamos nosotros cada día en nuestras vidas. Y lo encontramos aquí, ¿no? Porque dice, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo que yo les decía al principio de la predicación, ¿verdad? Dios puso en su corazón que usted viniera hoy a escuchar la palabra de Dios y que escuchara este mensaje. A que escuchara este mensaje. Dice, y habla con los filipenses, ¿no? En el sentido de que siempre han obedecido, ¿no? Cuando yo estaba ahí y ahora que no estoy, pues más todavía. Y dice que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Pero pues no quedamos que la salvación no se pierde. No, no te confundas, no te confundas. Aquí dice que te ocupes en tu salvación, ¿sí? No que no pierdas tu salvación. ¿Y qué es ocuparse en tu salvación? Bueno, pues ocuparse, ¿qué significa? Pues, ocúpate de tus cosas, ¿no? Cuando alguien te dice, no te metas en mis cosas, te dice, ocúpate de las tuyas. O sea, haz lo tuyo. Ocuparte en tu salvación significa desarrollar totalmente, continuar hasta su conclusión. O sea, es como decir, haz lo que tienes que hacer porque Dios te salvó. ¿Sí? Ocuparte en tu salvación con temor y temblor, sí, con reverencia, sí, con el temor a Dios, el temor reverente que tenemos que hacer, ¿verdad? Y dice aquí, hacer, en el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, una vez más apelando al sentir de Cristo, ¿verdad? El no hacer nada por contienda o por vanagloria. Es la segunda vez que lo refiere, entonces de eso nos está hablando también Pablo. Tengan el mismo sentir, estén unánimes, amen lo mismo, amen la palabra de Dios, amen a Dios, amen el predicar el evangelio, etcétera. Y lo importante viene acá, ¿no? Dice en el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿De qué estamos hablando aquí? Ser irreprensibles y sencillos. ¿Qué es ser irreprensible? Que no hay nada malo que decir de ti. Que tu conducta es intachable. Más adelante dice, sin mancha. Sin mancha. Y sencillo. Una vez más, humildad, no soberbia. Ocupándote de los otros y no sintiéndote más que los demás. Entonces, hacer todo sin murmuraciones, hacer todo sin contiendas y ser consistentes, ser íntegros. Eso es lo que quiere decir este versículo, ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, lo veíamos en una de las predicaciones anteriores, ¿verdad? Tienes que ser como Dios. Cuando Dios demanda de nosotros, sé santo porque yo soy santo. 3 palabras, ¿verdad? Describen esta cualidad de vivir aquí. Dice irreprensibles, dice sencillos y dice sin mancha. Opuesto totalmente a cómo describe la generación, ¿verdad? ¿Cómo la describe? Como maligna y como perversa. Y nosotros dando ese testimonio, ¿verdad? Dando ese testimonio, siendo esa luz que definitivamente tiene que alumbrar, resplandeciendo para Cristo, no para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Y dice como luminares en el mundo, o sea, son luces que reflejan. Yo eso lo comparo, ¿verdad? A lo que es la luna, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la luna no tiene luz propia. Lo que hace la luna es reflejar la luz del sol. Y eso es lo que somos nosotros, hermanos. El sol es Cristo. Y nosotros alumbramos la oscuridad. Mira qué bonito quedó, ¿verdad? La analogía, porque en la oscuridad de la noche, la luna alumbra a los que están en la oscuridad. Nosotros reflejando la luz de Cristo. Eso es lo que somos. Luminares en
esta generación perdida. Y algo muy importante, lo que dice el versículo 16, dice, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de Dios. ¿Para qué tanta Biblia? Porque si no la conoces, pues no vas a saber lo que Dios demanda de ti. No vas a saber lo que Dios espera de ti. No vas a saber lo que Dios quiere que tú hagas con los demás. No vas a conocer el evangelio que Dios quiere que le prediques a los demás. Entonces, sabemos que nosotros como iglesia neotestamentaria, ¿verdad? Principalmente en las cartas del apóstol Pablo, pues nos instruyen acerca de cómo debe ser la vida de la fe para un creyente como nosotros, un creyente gentil. Y mucho del Nuevo Testamento explica, ¿verdad? O concluye lo que se dice en el Antiguo Testamento. Por eso la preocupación de estudiar también el Antiguo Testamento, para que entendamos también lo que nos explica el Nuevo, ¿no? Entonces, encontramos al final de este capítulo, bueno, terminando lo que dice, lo que dice el 17 y el 18 del capítulo 2. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo sé que este versículo está ahí medio extraño porque dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Cuando estudiamos Levítico, si se acuerdan lo que era la libación, era lo último que se le echaba al sacrificio, así como un aceitito, como un vinito, como un algo, que incluso se evaporaba porque era un líquido, ¿no? Entonces es lo que está diciendo Pablo, aunque yo esté contribuyendo con algo mínimo en su vida, ¿verdad? Para el desarrollo de su fe, es lo que dice, me gozo y me regocijo con ustedes. Entonces ustedes también regocíjense conmigo. Y al final, Pablo hace lo mismo que hice con ustedes la semana pasada. Yo la semana pasada les mencioné varios ejemplos de personas reales, ¿verdad? De carne y hueso que han pasado por aquí. Y aquí Pablo nos habla de 3 personas reales de carne y hueso de su tiempo. Primero de él, hablando de él mismo, ¿verdad? ¿De qué hablan estos versículos, el 17 y el 18? Habla de que él, con lo poquito que pudiera aportar a la vida de ellos, les dice, pues gócense conmigo, ¿no? Para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gozarme con ustedes. Está hablando de un espíritu de humildad. Yo contribuyo con lo poco que puedo, ¿verdad? Aunque sea ya un vaporcito ahí que sale del sacrificio, yo quiero aportar esa parte para ustedes. Entonces, vuelve a repetir el espíritu de humildad. Y menciona a otros 2 personajes, con lo que nos ilustra también la actitud que debemos tener, ¿verdad? Después dice, a partir del 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hablo acerca de Timoteo, ¿verdad? ¿Y ven cómo se expresa de él? Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, Timoteo era animado. Timoteo era muy animado. Y además habla de él de una forma interesante, porque también le dice ahí en el 20, dice que tan sinceramente se interese por vosotros. Asimilación. Que tan sinceramente se interese por vosotros. No porque te encargaron. Por eso les decía, asimilación somos todos. Hay hermanos que son responsables o coordinando, ¿verdad?, del ministerio y ver que se cumplan estos propósitos. Pero dice aquí, sinceramente, ¿verdad?, interesándose por los demás. Oye, es que te llamo, pues porque me encargaron que te llamara. ¿Cómo suena eso? No suena muy sinceramente, ¿verdad? Es muy diferente a que te diga, hola Palomita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te duele la rodilla o qué? ¿Por qué traes esa banda allí, no? Te pude decir Jacintita, pero como te vi, eres Palomita. Entonces, ser
intencionales, ¿verdad? En preocuparnos los unos por los otros, de ese sentir. Entonces aquí nos pone de ejemplo a Timoteo en ese sentido. Y lo contrapone con el sentir del mundo, ¿no? Otra vez menciona aquí esto. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Y qué nos dijo a nosotros? No buscando lo suyo, nada más, sino también lo de los otros. Y pone de ejemplo al hermano Timoteo. Así es Timoteo. Entonces, una vez más, la teoría y la práctica. Entonces, habla de cómo era su relación incluso con Timoteo, ¿no? Dice, como padre a hijo. Dice, él ha estado conmigo en esto de la predicación del evangelio. Entonces, algo que les compartía yo en alguna de las meditaciones de la mañana hace como 2 semanas, ¿no? Cuando hablaba de los desamparados, de las personas que no tienen familia, que no tienen padres, no tienen hermanos, no tienen hijos, no tienen esposo, esposa. Y cómo la palabra de Dios dice que esta comunidad de la iglesia viene a suplir esa parte en nuestras vidas. Aquí encuentras hermanos, aquí encuentras hijos, mamás, papás, que pueden suplir esa carencia que tienes en tu vida, ¿verdad? Entonces, finalmente nos habla de una tercera persona. Dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, ¿no? ¿Qué digo, amigo? Compadre, ¿no? ¿Qué digo? No, ese Epafrodito, ¿no? ¿Ven cómo se expresa Pablo de las personas que lo apoyan? Dice, vuestro mensajero, dice, y ministrador de mis necesidades, además. O sea, preocupado por lo que yo necesito. Ese es Epafrodito, ¿no? Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Porque es a quien está enviando con esta carta, ¿verdad? A Filipos. Dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pues sí, imagínense, aparte de estar en la cárcel, que muriera Epafrodito, pues iba a ser tristeza sobre tristeza. Entonces dice el apóstol Pablo, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo ustedes, ¿verdad? Os gocéis, nuevamente, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El sentir de Cristo estuvo próximo a la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto gozo hay en esta carta, verdad? ¿Cuánto gozo reflejado en el hacer las cosas de Dios? Tomaste la decisión de seguir a Cristo. Ese es el sentir de Cristo. Él tomó la decisión de hacer lo que su Padre quería que hiciera. Él estuvo dispuesto a cambiar. Imagínense de ser Dios a ser un hombre. Dije un Dios, de ser Dios a ser un hombre. Y adquirió tal compromiso que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El gozo, a pesar de esta generación perversa y maligna que te rodea, en la cual estás en medio, porque Dios quiere que ilumines ese mundo oscuro. Porque Dios quiere que si tú tienes el sentir de Cristo, se lo puedas reflejar a otros, los puedas contagiar y los puedas atraer a esa luz. Aquí no aplica eso de aléjate de la luz, no, ven a la luz. Ven a la luz de Cristo. Ven a la luz que reflejan estas luminarias, estas lunas que somos, ¿verdad? Reflejando la luz de Cristo a todo el mundo. Hermanos, ese es el mensaje de hoy, es el mensaje de ánimo que nos transmite el apóstol Pablo y que podemos ver a través de personas reales. Pablo era una persona real, Timoteo una persona real, Epafrodito una persona real, los filipenses una iglesia real, que vivían el gozo de tener el sentir de Cristo en sus vidas. Entonces yo te invito el día de hoy a que puedas meditar en esto
y que analices tu vida a la luz del sentir de Cristo y busques que sea una realidad en tu vida y que esa luz pueda atraer a las personas que están a tu alrededor, donde quiera que tú te desenvuelves o te desarrolles. Vamos a ponernos de pie y oramos para terminar. Los que están en Zoom, pues no se pongan de pie, pueden seguir sentados. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la vida de Jesús. Gracias, Padre, porque siendo Dios, Él no estimó eso como con suficiente valor para buscar hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos a valorar, Padre, el sacrificio de Jesús, buscando tener el mismo sentir que Él, para que tu evangelio sea propagado, Señor, para que tu evangelio sea predicado, para que tu evangelio sea creído y para que en el mundo, Señor, sepan que sí se puede vivir una vida agradable a Dios, Señor. No somos perfectos, Señor, somos pecadores y por eso venimos delante de ti, Señor, cada vez que podemos a ponernos a cuentas y a poner delante de ti nuestras vidas, porque queremos cambiar, Señor. Así como Cristo estuvo dispuesto a cambiar para cumplir tu voluntad, nosotros también estamos dispuestos, Señor, a cambiar. Y el día de hoy, así como estás con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, dile al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar para cumplir tu voluntad. Díselo tú ahí en tu corazón. Y como leíamos en Malaquías 2:2, hazlo de corazón. Decide hacerlo de corazón. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida que me das también a mí, Señor. Y gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra podemos ver claramente cuál es tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.